Tercer bloque de Más Fútbol. Sí, tengo sed. Sí, tenés, yo también tuve mucho sed. Ya pasó Central Córdoba, ya pasó Mitre, es el momento de Güemes, pero antes te digo algo. Si vos querés revivir todo lo que sucedió acá, que mira el director cómo está de clase de diciembre, si no la agarramos, no la De agarramos. taquito, ¿no? Claro. Te invito a nuestras redes sociales, @másfutbol14 en Instagram, másfutbol14 en Facebook. Y además atento, porque nosotros no vamos a estar en el aire casi hasta el epílogo de enero. ¿Te gusta ese epílogo, En el Ecuador, Claro, por ahí en el Ecuador volvemos. No En sé. el medio vamos a volver. Sí, por ahí, por ahí. El tema va a ser la facturación, Ya arreglé todo. Ah, ya está arreglado. Ya está todo. Entonces vos, a través de nuestras redes sociales, vas a continuar informado. No, sí vas a continuar ¿Con informado. quién? Vamos a informar. Ah, vamos a informar en las ¿Qué redes sucedió? sociales. En las redes sociales, gordo. Sí, las redes sociales. Ahí está. Es el momento de hablar de Güemes. Es el momento del gaucho, del balance de lo que vendrá. Por eso lo invito al señor Raúl y Guzmán. Muy Que venga bien, para ahí acá. hacemos. Qué bien que estás, Raúl. ¿Cómo ¿no? estamos? ¿Estamos bien? Muy bien, Raúl. Falcioni nos sigue en Independiente, ¿no? Muy bien. Seguí con las tazas, todo eso, Raúl, ¿no? Seguimos con... Tenemos muchos kioscos. igual que vos. Ve. O sea que el Estamos- único que no tiene kiosco acá soy yo. No, vos tenés todas tus tierras allá en Quimilí. El director cómo me insultó. ¿Cuál era la necesidad? Bueno, hablamos un poquito... A lo que venimos. Del gaucho, que a mi entender, y creo que coincidimos, el equipo de la temporada. Santiagueño de la temporada Sí, sí. futbolística. Un Totalmente. gaucho Me que gusta eso. comenzó con como la Cenicienta, ganándole a Ferro en el Gilla Miranda en su gran debut en la B Nacional, 2-0. Continuó como la revelación del torneo y terminó siendo el candidato. Un equipo que con una billetera corta, con una dirigencia que fue aprendiendo sobre la marcha. Una cómo es dirigencia esto. corta, podemos decir también. También, una dirigencia Sí. corta también, que fue aprendiendo sobre la marcha cómo es esto de la B Nacional. Y un equipo que confió en el proyecto y que se enfilaron atrás de un cuerpo técnico que, a mi entender, muchachos, estuvo a la altura de este desafío, que es la primera B Nacional, el torneo más difícil de la República Argentina. Sin duda. Entonces, un gaucho que tuvo, de alguna manera, un torneo con 23 fechas como puntero de las 34. Estuvo muchísimo tiempo al mando de una zona que tenía históricos, que tenía equipos que iban a dar pelea por historia, por mística y por un montón de otros factores. Y además lo tenía el caballo del comisario ahí. Además. Además. Ese fue el partido, para mí, este fue un partido clave que estamos justo viendo. Con Guillermo Sí, Brown, ¿no? sí. Un 3-0 contundente. Un gaucho que, una primera rueda brillante, Sí. puntero absoluto, llegó a sacarle 6 puntos a Barraca Central. Y en una segunda rueda donde se desinfló, donde estuvo en una racha de 8 partidos sin conocer lo que era la victoria. Que entre esas también, entre esas fechas, sus dos máximos goleadores tuvieron una sequía importante. Hablamos de Romero David y La Vega. Bestia Romero y de Claudio Vega, que tardaron 9 partidos en convertir. Que hoy los dos están en Mitre. Los dos están en Mitre. Entre los dos suman 15 goles de los 36 que hizo Güemes en el torneo. Güemes pierde el gol entonces. Pierde el gol, sin lugar a dudas. Ojo, pero a lo que vamos, yo creo que tiene como para reemplazar. No, está bien, pero... Sí, porque en su momento, bueno, entró Dielo, Toledo, no sé si seguirán, cómo seguirán algunos otros Por lo pronto jugadores. la cosa está verde en Güemes, Sí. ¿no? No se sabe nada todavía. Confirmado Martel, sí. Martel, Sí. refuerzo Pablo Palacios Alvarenga. Luchetti, ¿no está? Luchetti, no sé si era una bomba de humo. todavía no está confirmado. Todavía no está confirmado. Luchetti que está viendo si arregla o no con Atlético Salvá ya Tucumán. se fue. Salvá se fue, nuevo refuerzo Atlético Rafaela. Matías Pato, que tuvo, que decíamos en las transmisiones, el gran refuerzo de Güemes. Porque más allá de estar desde el comienzo, Martel le dio continuidad A lo y último, fue a lo un gran momento de No Matías, está más tampoco. que se fue a Defensores de Belgrano. Ayer lo vi a Mati. Mantiene la categoría, Pato. Después, como refuerzos, hablamos de la llegada. Aquí vamos a repasar un poquito lo que nos decían. La llegada de Pablo Palacios Alvarenga, proveniente de Pero que no tuvo de tanta Mitre, continuidad el Paraguas también por lesiones. por ¿viste? lesiones. Que El Paraguay se suma a la lista de los que vistieron las las tres. tres. Que no sé si en un año va a jugar en los 3 equipos. Me Sí, parece que sí. prácticamente. sí. No sé si llegamos al año. Es récord eso. Luis Jerez Silva de Almagro, Sí. un volante muy, pero muy inteligente. Por- Y Andrés Zanini de Acasuso,
Son los 3 refuerzos hasta el momento del Gaucho, que está al caer ya la renovación de Nico Juárez, uno de los emblemas, me parece que es comparando el Cristian Vega de Güemes hoy en día. Sí. Y bueno, tiene que tratar también de mantener una base, Gabriel Fernández. Y tenemos la plaquita también armada con la columna vertebral de Martel. Ahí está, a ver. Vamos a hablar de la columna vertebral de Martel. Un Pablo Martel que también va a estar incluido en esta columna, que tiene números asombrosos, Martel. Hablando principalmente de él, desde el 18 de noviembre del 2018 que firmó con Güemes para dirigir el torneo 3 regional, años. 3 años. Ya cumplimos hace un Sí, justo cuando hace un mes nosotros hicimos se la cumplió. nota, que estuvimos haciendo la nota, Pablo dijo, nosotros el balance que hacemos es de los 3 años. 3 años. Imagínate qué balance. 84 Horrible. partidos al mando de Güemes, 42 victorias, 26 empates y 16 derrotas. No, lo olvidás. De Pablo Es una Martel al máquina. frente de Güemes. Le Una cambió máquina. la vida Sí. a Güemes institucionalmente, De ahí, a bueno, los hinchas. es normal ni te que cuento. tenga unos cuantos ascensos. De ahí. Para mí, con esos números, con lo- tenés ascenso seguro. 65% de los puntos obtenidos. Con lo que acaba de Bestial. decir Rauli, coincido plenamente. Güemes tiene un antes y un después de Martel. Sí, por eso te digo. Va a ser muy difícil cuando se vaya. Si vos decís, subamos, va a las estadísticas, como hablan algunos, y decís, bueno, che, a ver, Pablo Martel, y tenés eso, y seguramente tenés ascenso, porque si vos tenés 60 y pico % de efectividad, 65%. bueno, es decir que ascenso tenés seguro, y tenés 2. De los 84 partidos que dirigió, ganó la mitad Martel. No es un dato menor. El torneo regional lo ganó de punta a punta, el Federal A lo ganó de punta a punta, con un intervalo en el medio por cuestiones de pandemia. Y después el segundo sprint. Y yo Brillante. creo que se quedó con bronca de no haber clasificado en el grupito de los 4. Sí. Pero Salió yo- quinto. Claro, yo creo que la meta era la primera. Eso sí que era la primera meta. Sí, la Copa Argentina. La Copa Argentina. La Copa Argentina clasifican los primeros 12, clasificó quinto Güemes, entonces tiene asegurado junto con Central Córdoba en primera división la Copa Argentina. Tiene un segundo campeonato para prestarle total atención y para armar el equipo para pelearlo, ¿no? Volvemos a las placas, hablamos de Pablo Martel, vamos a hablar de la columna vertebral de un equipo de Güemes que tuvo en distintas posiciones jugadores clave, jugadores que dieron que hablar, que por rendimiento Se le va el capitán. se le va el capitán. David La Bestia Romero, un jugador que es el goleador del torneo para Güemes con 8 tantos, un jugador que estuvo en 31 de los 34 partidos. Las 2 ausencias bien, reemplazado por Dielos que convirtió 2 goles. Recordemos, le hizo uno a Ferro y en esa seguidilla de partidos de Sí, que visitante. hizo un par de goles también. Hizo A Dálmine le hizo un gol en a Campana. Dálmine y a Ferrocarril Oeste. También podemos hablar de Julio Salvá. Si vamos desde También se le atrás, va. el arquero que estuvo en 33 de 34 partidos. El debut solamente estuvo Mendonza en aquel 2-0 a Ferro y después Salvá estuvo en todos los encuentros. Gabriel Fernández. Me parece que después de David Romero, el otro de los capitanes dentro de la cancha. Son capitanes. Estuvo en 33 de los 34 partidos, Gaby, 32 como titular, el primer marcador central indiscutible desde el ascenso, desde el Federal A a esta parte, el caudillo del fondo. Y la dupla que tuvo Gabriel fue Nahuel Zárate, un lateral izquierdo Sí, que con hasta los años se central fue también. cerrando a segundo marcador central y que además de darle seguridad al fondo, también le dio gol a Güemes. Un jugador que convirtió en partidos importantes. Recordamos el partido contra Santa Marina, que fue muy tenso. Fue el primer partido con público, con aforo del 100%, en donde lo abrió Pato, lo siguió Zárate y los terminó cerrando Toledo. Un buen partido para él. El medio campo, si hablamos de caudillo, hablamos de líderes, Nico hablamos Juárez del termómetro de Martel. Y se va el compañero de Juárez de muchas batallas. Desde del torneo Claro, regional, hablamos sí. de Pablo López. De Pablo López. Pablo López fue el jugador, el socio de muchas batallas como del torneo del interior. Sin lugar a dudas. Un Nicolás Juárez que estuvo en 23 partidos, arrastró una lesión en muchos de ellos. Siempre titular Nicolás Juárez. Sí. Siempre titular, el termómetro estuvo a la altura. Hasta se llegó a decir en el receso
que interesaba a Central Córdoba si se podía ir Cristian Vega, pretendido por muchos equipos. Una de las piezas clave, el termómetro, el mediocampo de Martel. Y cerramos con la dupla, ¿no? Otro de los hombres santiagueños, hablamos de Claudio Vega, que fue de más a menos, hay que decirlo. Un jugador que convirtió 7 goles en el torneo. Las primeras 10 fechas convirtió 6. Claro, Ahí en donde empezó a apuntarle desde arriba Gimnasia La Plata, Independiente, entre otros equipos. Cayó en un pozo de 8 o 9 fechas sin convertir, volvió con todo y en el último tiempo no fue tan tenido en cuenta. En algunas declaraciones Pablo decía que no lo veía bien, que veía que no estaba del todo enfocado. En un partido lo sacó a los dos. Sí, y el último partido con Morón, que era una final para el reducido, ni siquiera fue al banco de suplentes, Claudio Vega. Que lo colocamos aquí porque sabemos que era uno de los caballos de batalla de Martel, una de las piezas clave desde el torneo regional a esta parte, y que en cada categoría que tuvo que estar en las 3 divisiones cumplió Claudio Vega, el oriundo de Taxo. Ahora vos imagínate, en este resumen de Raúl tenés Guy Fernández, Nico Juárez, La Bestia de Romero, Claudio Vega. Santiago. Y Salva. Santiagueños. Y santiagueños, sobre todo. Santiagueño, bueno, el técnico santiagueño. Eso es lo que más nos enorgullece de Güemes. Era un equipo bien santiagueño. Y un Martel que logró rescatar y volver a renacer a un Matías Pato, Sí. que había perdido terreno después de Central Córdoba, de no haber sido tenido en cuenta por el Sapo Coloni con el ascenso. Y fue a Chaco Forever. Fue a Chaco Forever. No tuvo un torneo malo, pero tampoco era un torneo en el que superó las expectativas de los chaqueños. Y en el equipo volvió a Central Córdoba, jugó en reserva. Y Martel lo trae para tratar de rescatar ese Matías Pato que también lo conocimos en Central Córdoba. Creo que la última, podemos decir, la tercera parte del torneo, el último tercio del torneo, Matías Pato fue increíble. Y si nos vamos de los santiagueños, el hallazgo, o mejor dicho, la confianza en Gabriel Jara, en el revulsivo Gabriel Jara, fue todo en ese sprint final. Voy a decir algo respecto, bueno, ahí veíamos imágenes de David La Bestia Romero. Salvando las diferencias, por supuesto. Pero para mí hoy que Güemes pierda a La Bestia Romero, que La Bestia regrese a Mitre y Mitre lo haga quedar, es como que mañana Gallardo pierda a Julián Álvarez. Para mí. Una Bestia Romero que en Güemes lleva 30 goles. Para mí. 22 para mí en el es así torneo fundamental federal. La Bestia en la delantera de Güemes. Bueno, pero es un jugador, vos lo decís, pero es un jugador que se puede reemplazar. Seguro, nadie es ¿me irreemplazable, entendés? pero Se puede reemplazar. Yo creo que Julián Álvarez para River le va a costar un poco más a lo que vamos. obvio, Pero salvando las distancias. Yo creo que es un jugador interesante porque es un emblema para Güemes, pero vos lo se puede buscar de otra manera reemplazar cambiándole el dibujo táctico también, ¿me entendés? Porque era un jugador que él la peleaba todas. ¿Sí? Un jugador que no te daba y tenía que defendía. sí. Y el olfato goleador que Olvidate. hoy en día es difícil conseguir un 9, ¿no? Con olfato goleador Con yo tengo a olfato Veleira. goleador. De un olfato. Si vamos a hablar de pérdidas... Te estás riendo. No, hermano, por favor. Si hablamos de pérdidas para Martel, 13 fueron a Mitre. Decimos Romero, que también, como hablamos de los 3 Vega, préstamos... Quichu Díaz. Vega, Quichu Díaz, también se fue Lucas Algocino, nueva incorporación de Instituto Boazo también se fue. de Independiente Rivadavia, Boazo Almagro y Salva Atlético Rafaela. Se le desarmó el equipo, güey. Y se le fueron piezas clave, pero bueno, es sabido que cuando vos haces una buena campaña, Es hay una muchos vidriera, equipos ¿no? y sí, y por ahí Güemes no puede pagar, por ejemplo, por ahí la billetera de otros equipos son superiores y los jugadores cuando más cerca están de su familia es mejor. Entonces, por eso decimos, siempre el jugador busca Buenos Aires. A ver Buenos Aires, ¿qué hay? Si no es Buenos Aires, busca Santa Fe, Rosario, Córdoba. Y Los después, principales polos... claro, y después Tucumán. Y después Mendoza. Y de último queda Santiago del Estero, lamentablemente. Pero eso va a cambiar, ¿eh? Tiene que ir cambiando. Va a cambiar. Pero bueno. Un Güemes que a lo largo del torneo, como decíamos, una dirigencia que se fue amoldando Sí. a la categoría, no es fácil. Tuvo 2 ascensos prácticamente en un abrir y cerrar de ojos.
mucho viaje en colectivo, mucho esfuerzo dirigencial para que Güemes pueda estar a la altura y pueda representar de la mejor manera nuestro mejor representante de 2021. Sí, coincido. El Yo Club también Atlético coincido. Güemes. Bien, perfecto. Me encantó, Raúl, y a nosotros nos queda un bloque. Mandá la pausa y después Y recibimos. ya que estamos, la pausa y volvemos con el torneo regional.